Pero hoy miércoles, tema muy interesante, estamos en el mes de la mujer, ayer fue precisamente el día, y la invitación para el día de hoy del licenciado Carlos Zubiri, a quien lo saludamos, primero le damos las buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo va? Un título que, bueno, seguramente él a ir andando el camino del tema, nos va a ir explicando, ¿no? Todo esto que ocurre entre el varón y la mujer en esta época, ¿no? Lo masculino, lo femenino, lazo o competencia. ¿Qué título, Carlos? Y tiene relación con esto que estamos viviendo, ¿no? Con esta semana y con el pedido de la mujer, de la igualdad y que no haya más violencia de género, ¿no? Sí, es todo un tema. Primero, eh, alentar y darle un lugar especial a la mujer en tantos años de lucha, de búsqueda y de esfuerzo para lograr una sustancialidad de derechos que la ponen en un plano de igualdad respecto del hombre, que me parece una faceta extraordinaria, ¿no? Creo que, bueno, yo estoy en un ámbito que es el psicoanálisis, donde nunca hubo prejuicio a este nivel. Hay muy buenas psicoanalistas mujeres, pero muy buenas. Hay muy buenos psicoanalistas hombres. Y bueno, tenemos un espacio de convivencia permanente, de intercambio permanente. Pero bueno, tuvo que haber movimientos sociales, tuvo que haber luchas de gente muy interesante para que, como te decía antes, ¿no? Esta sustancialidad de derechos, esta confirmación de derechos fuera un hecho relevante, concreta y manifiesta. Y bueno, hecha esa aclaración o ese compartido ese relato, que es un relato que compartimos todos y que nos parece extraordinario, por ahí, bueno, la convivencia de lo masculino y lo femenino está enlazado con lo que es la vida cotidiana, que bueno, es violenta, ¿no? Hay una violencia en la vida cotidiana en general en el mundo, hay una violencia que es inusitada. Hay, yo lo he repetido en otros micros como acá, hay una preocupante hay una preocupante situación vinculada con las formas en las cuales se genera subjetividad en Argentina. Dentro de los parámetros de la subjetividad está el manejo de la agresividad, el manejo de la capacidad de frustración, la capacidad de control de impulsos. Y en ese ámbito, bueno, hay como te dije recién, una honda preocupación, porque hay como un fracaso de toda de los niveles de subjetividad respecto de los síntomas sociales que tenemos de violencia, ¿no? Acá podemos dividir esto, ¿no? Porque cada vez uno ve las noticias, lamentablemente, hay cada vez más femicidios. Esto pasa porque la mujer está encontrando la igualdad de derechos legítima y el hombre no lo entiende esto. ¿Puede pasar por ahí? Es decir, no, esto no puede ser así. Bueno, vamos a encender la primera polémica. Sí. En todo caso, la polémica es para pensar. Yo creo que los que somos actores sociales responsables y profesionales tenemos la función de no perder nunca el criterio profesional, el criterio teórico y el criterio científico de algunas ponencias, de algunas manifestaciones. Y este no es un caso de excepción, porque casualmente es un tema muy delicado, ¿no? Yo recién te decía, o te hablaba de la violencia generalizada. La violencia existió
digamos, te diría desde Adán y Eva, existe, con diferentes momentos en la historia donde ha habido más o menos violencia, con imaginarios sociales que han permitido más o menos violencia. Este es un momento donde, digamos, las identidades sociales están muy vinculadas con eventos violentos, agresivos, que no solamente tienen que ver con la manifestación violenta clásica de una agresión física, sino también con muchas otras manifestaciones que también tienen en la internalización por parte de quien las padece la significación de violencia, ¿no? En nuestra forma de hablar, en nuestra forma de expresarnos, en nuestra forma de gestualizar, en nuestra forma de manejarnos en los vínculos. Hay pedagogías violentas. Por eso es un tema muy complejo, muy amplio. Específicamente en el tema de la mujer, la violencia de la mujer, yo te diría que la presencia de cierta predominancia de femicidios o de violencias que no llegan a femicidios producidas sobre la mujer, hoy son conocidas o parecen predominantes porque casualmente van de la mano de este ejercicio del derecho que la mujer ha podido desarrollar. Y acá quiero desterrar una palabra que es fea. Muchas personas dicen las mujeres se han empoderado, ¿no? Y la palabra poder, ya lo hemos hablado en otras charlas, es una palabra media complicada, a veces un poco siniestra. Yo creo que las mujeres tienen la posibilidad de tener hoy una trascendencia social que es la debida. ¿Sí? Tienen una presencia social que es la debida, tienen una presencia en la vida cotidiana que es la adecuada, que es la esperable, en un plano, como te dije antes, de igualdad, ¿no? Entonces, esto trae aparejado cambios a nivel social que a veces el colectivo masculino no siempre, te estoy hablando a nivel general, esto es un tema sociológico, ¿no? Sí. No siempre ha tenido la mejor reacción a esa presencia más frecuente de la mujer en la vida social. Es como que el hombre ha tenido que hacer esfuerzos por adaptarse a esta presencia que ha ejercido la mujer a partir de sus derechos. Y esto desde el punto de vista sociológico es la explicación de por qué por ahí a veces una forma adaptativa errónea, fallida y iatrogénica es la agresividad o la violencia, ¿no? Yo te decía, predominan los femicidios, predominan los actos de violencia sobre la mujer, porque dentro de ese ejercicio del derecho la mujer hoy tiene la posibilidad de denunciar estas cuestiones que antes no había un espacio, no es que no había ley, no había un espacio social adecuado para que la mujer tuviera la tranquilidad de poder ejercer una denuncia, una queja, un pedido de ayuda o lo que fuera que tuviera que desarrollar en este esquema, ¿no? Y por otra parte tiene, en la evolución típica de la sociedad, tenemos todos leyes, la ley de violencia de género, la ley de violencia familiar es muy completa y permite, bueno, tanto un espíritu de cuidado de estos temas, un espíritu preventivo de estos temas, y la presencia más marcada de las denuncias correspondientes que antes no se hacían o se hacían menos. Las formas de violencia existieron siempre, hoy predomina esto porque hay un mejor ejercicio del derecho, y en ese sentido hay como un sistema preparado, mucho más preparado para albergar este tipo de demandas. Desde el punto de vista de la dinámica, esto te lo voy a decir, y acá no me olvidé de la polémica. Desde el punto de vista, vos sabés que yo vengo acá a charlar con vos y con nuestra audiencia a partir de una experiencia, ¿no? Después de 28 años de trabajar denodadamente en un consultorio, uno trae la experiencia, uno trae millares y millares y millares de horas de escucha, donde estos temas son cotidianos. Los últimos 15 años, 10 años, yo he trabajado con violencia de género a veces entre 2 y 3 veces por semana, no solamente en tratamiento, sino en
en una relación de clínica y judicial. Yo perito, en este momento estoy peritando en La Carlota, Corral de Bustos, Río Cuarto, Villa María y Belleville. Por mi ámbito de influencia de mis consultorios, tengo incumbencia. Particularmente estoy trabajando mucho en Belleville en el último tiempo, porque la zona de labor depende de Belleville. Y entonces traigo una experiencia, traigo una, digamos, no una eventualidad intuitiva que se me ocurre decir porque me floreció de la cabeza. Traigo la experiencia de 28 años de escuchar sobre esta cuestión, y yo te diría que las manifestaciones de violencia están en el mismo grado de un lado y de otro. El hombre no denuncia. Quizá la diferencia está en que la violencia del hombre puede tener ribetes de agresividad física que es más marcada por una cuestión lógica, genética, biológica, ¿sí? Pero el contexto violento es un contexto que aflige a unos y a otros. Hay una digamos, prevalencia en el ejercicio del derecho de la mujer, que la mujer lo ha tomado muy bien y con un amplio desarrollo, que hace que predominen las denuncias femeninas, pero hay... yo he escuchado en mi consultorio situaciones extremadamente violentas desde el punto de vista tanto de un lado como de otro, ¿no? Tanto de lo femenino como de lo masculino. Siempre la violencia de un lado o de otro es la caída del discurso, la caída de la palabra, la caída de la posibilidad de hablar, la caída de la dialéctica. Esto pasa en una pareja, pasa entre amigos, pasa en la masa, pasa en la vida cotidiana. Siempre que tenemos que apelar a la violencia es porque ha caído el discurso, ha caído la capacidad de hablar. Marcelo Viñar decía que estamos viviendo en una comunidad donde faltan los oyentes y faltan los hablantes, ¿no? Falta gente que pueda oír, que pueda escuchar, que pueda atender, que pueda entender, y falta gente con criterio que pueda ser un buen hablante, un buen dialogante. Las parejas han perdido el diálogo, la violencia ingresa ahí donde se pierde el diálogo. Hay muchos vínculos violentos. Nosotros generalmente vemos lo que pasa después de una denuncia, tanto de un lado como de otro, pero hay muchos vínculos violentos. Nosotros trabajamos en la ECA Sacuna en el año 89-90, en una pasantía de práctica. Yo era estudiante de psicología en esa época, pero tuvimos junto con otros estudiantes y con un equipo de profesionales la posibilidad de armar el Centro de Asistencia Psicológica de la ECA Sacuna en la calle Castro Barros. Así como se reabrió la facultad en 86, 84, toda esa época, bueno, también los hospitales empezaron a tener su servicio de psicología. Y nosotros fuimos hacedores de ese servicio, siendo estudiantes, y habíamos armado un gabinete de clínica, un gabinete de asistencia social, de intervención social, y un gabinete de psicología interna, que trabajábamos dentro de las salas. En el gabinete de asistencia social hacíamos muchas tareas comunitarias, es decir, identificábamos los casos, identificábamos las situaciones de violencia. Ya en aquella época no había tanta denuncia o tanta ley, llegaban más a los hospitales que a un juzgado, claro, o que a la policía, pero llegaban a los hospitales. Muchas veces la policía misma la traía a los hospitales. Nosotros vimos, después de 2 años de trabajo ahí, vimos que muchas personas que lograban separarse de un vínculo violento, después de 1 año o 2, o volvían a un vínculo violento o volvían al primer vínculo violento. O sea, había como una recaída. Lo que nosotros veíamos es que en realidad las características de la personalidad estaban vinculadas con la gestación de un vínculo violento, que obviamente terminan en una sintomatología donde generalmente, por una cuestión, repito, ahí sí voy a hablar de empoderamiento del varón, por su fortaleza, por su diferencia física y demás. Cuando se violenta tiene condiciones diferentes, pero veíamos, como te dije recién, ¿no?, estos índices de violencia que eran muy marcados en el vínculo. Yo diría que el femicidio, es decir, la violencia cuando termina en homicidio está en el orden de la criminología del varón, la criminología de
de todo lo que implica la teoría de la psicología criminológica, ¿no? Esta persona que puede matar a una mujer puede matar también a un amigo, puede matar a alguien a quien está robando algo, es decir, ya hay una condición psicopática, perversa, que no es una patología que pueda darse únicamente o que se da únicamente en situaciones de femicidio, situaciones de... Aparece publicada en los femicidios porque obviamente es lo que tiene hoy la predominancia publicitaria, los juzgados son mucho más propensos a darle un relieve a esto social. Yo te cuento una anécdota. En Belleville, por ejemplo, nosotros cuando peritamos en casos de abuso, casos de violencia, muchas veces cuando tenemos que ver a algún detenido que los abogados piden un levantamiento de pena o piden una salida domiciliaria, que ha tenido que ver con este caso, siempre trabajamos con gente de pañuelos verdes en la vereda. Y ejercen mucha presión sobre los jueces, sobre los fiscales, sobre los peritos. Pues tienen que trabajar en pos de la verdad, sea cual sea. Y a veces, aparecen juzgados viciados de ismos, machismos o feminismos, depende, de acuerdo a cómo te... Yo tuve que suspender 2 veces un peritaje, como perito de parte, porque se actuaba con parcialidad en función de uno de los ismos. ¿Sí? Inclusive te diría más, en los juzgados, depende qué época del año vayas, también depende de eso, porque hay como una especie de competencia, ¿no?, entre los fiscales. ¿Cuánto detuviste vos? ¿Cuánto detuve yo? Y a veces hay una parcialidad que es peligrosa, porque nosotros tenemos que ser profesionales. Yo cuando entro a un juzgado o entro a una cámara Gesell a trabajar en un caso, no estoy pensando en términos ideológicos, estoy pensando en términos científicos. Y obviamente no nos tiene que temblar el pulso a la hora de escribir y sellar una información que se atiene principalmente a la verdad posible que podemos desarrollar dentro de un consultorio, o dentro, en este caso, de una cámara Gesell. Es muy apasionante este tema porque se empieza a hablar, se empieza a desarrollar, hay mucha teoría al respecto. La ley de violencia de género y ley de violencia familiar es muy amplia. Cualquiera la puede leer, pero hay datos de violencia de género que tienen que ver con cosas que parecen irrisorias, pero que también son parte de la violencia de género. Obviamente está toda la violencia física, toda la violencia psíquica, psicológica. Y dentro de la violencia psicológica hay algunos ribetes que son muy interesantes, por ejemplo el tema económico. Te doy un ejemplo. Yo le quiero dar una sorpresa a mi señora y guardo en la Mutual de Sarmiento todos los meses 20.000 pesos, ¿no? Entonces llego a fin de año con 400, 500.000 pesos y le quiero dar una sorpresa, llevarla a Brasil. Resulta que en octubre me separo de ella, por algún conflicto que tengo, me separo de ella. Tengo un conflicto, me separo. Y una amiga le dice, ¿y con la plata qué hicieron? ¿Qué plata? No, si tu marido guardaba plata en el banquito de Sarmiento. Bueno, si vos le escondés dinero a tu mujer, eso está considerado en la ley de violencia de género. ¿Ah, sí? En este caso yo lo hacía para dar una sorpresa, pero justo el divorcio, la separación, genera un conflicto. Si ella se da cuenta que yo tengo escondida plata ahí, si me denuncia es violencia de género. Es exactamente lo mismo que si yo, por alguna razón, me peleo con ella y es muy amplio, es muy interesante la ley de violencia de género, ¿no? Sí. Hay un montón de situaciones, y yo digo que lo que más se considera, lo que más aparece publicado, lo que también necesita ribetes preventivos, que tiene que ver con toda la violencia física, las mujeres que aparecen muy golpeadas, que aparecen casi al extremo de peligrar su vida, las personas que aparecen fallecidas, el femicidio. Pero hay un ámbito de la psicología, de la violencia psicológica que también es impresionante, que son generalmente los casos menos denunciados. Muchas veces hay casos de violencia física que se dan aisladamente en una o dos situaciones después de 5 o 6 años de violencia psicológica. De un lado o de otro. ¿Sí?
donde, a ver, lo que hacemos muchas veces, por eso a veces los ismos, estos movimientos extremos vinculados a la defensa de la mujer y la defensa del hombre, que en realidad no deberían defender ni a uno ni a otro. Lo que tendría que hacer es tratar de encontrar lazos. Yo digo, por eso titulé lazos o competencia, ¿no? Todos los ismos generan competencia. La competencia incurre interiormente en algún punto de agresividad. Si yo compito con el otro, de alguna manera, en algún momento, envidio, odio, ejerzo mi agresividad. El tema es cómo convivir con el otro diferente, distinto, que ingresa al ámbito de la vida donde estamos todos, que ingresa a algunos lugares de trabajo, que ingresa a un ámbito como una Cámara de Senadores o ingresa a un estudio. A ver, esto de lo bello que tiene el plano de igualdad, que me parece, como dije al principio de la charla, genial, pero que bueno, que necesita de cierta madurez para que esto pueda ser un vínculo de lazos y no un vínculo de competencia. Los movimientos extremos compiten, extreman, se fanatizan, y cuando uno se fanatiza pierde la capacidad de pensar. Es más, hay muchas veces, yo conozco muchos movimientos feministas que, de tanto insistir con cierto fanatismo, terminan ejerciendo situaciones como las que critican. Y es una lástima porque son movimientos, seguramente son movimientos con mucha gente interesante que está detrás y que debería ser un movimiento de lucha para convivir con los otros distintos, no para competir o confrontar. Que es otro tema. Hace 48 horas tuve una reunión telefónica con un abogado porque acepté un cargo. Hay que aceptar siempre un cargo para hacer un peritaje. Tengo 2 peritajes en la semana que viene o la otra, uno en La Carlota y otro en Belleville, y tuvimos media hora hablando casualmente de que uno de ellos va a estar acompañado por movimientos de pañuelos verdes, porque es una situación, bueno, y en esto quiero destacar una cosa que es muy interesante. En el Congreso de SAP, de la Sociedad Argentina de Psicoanálisis, creo que fue el 19, antes de la pandemia, el último congreso que hicimos con el grupo de la sociedad en forma presencial, se habló de lo masculino y femenino, ¿no? Y se hizo mucho hincapié en el tema del lazo, ¿no? Así como hace falta en la vida cotidiana mucho lazo social, mucha convivencia, mucho diálogo, espacios de reflexión, densidad psíquica, que siempre lo hemos hablado con vos, ya lo vamos a hacer un concepto de imagen regional noticia, ¿no? Esto de la densidad psíquica, sí, que es por lo que yo lucho tanto y estoy tan preocupado. Te decía lo del lazo social, que sirva para construir lazo social, para que sirva para construir armonía entre la gente distinta. El tema es que estamos socializando de una manera en la cual lo distinto, lo extranjero, lo que se discrimina como otro a mí, se toma como enemigo. Estamos en una sociedad muy enferma, muy complicada, muy conflictiva, que maneja la dinámica de lazos sociales desde la intolerancia. Y a veces se generan grupos sociales para tratar de solucionar esto, pero donde terminan en un fanatismo que también trae aparejado datos de intolerancia, ¿no? Entonces es un tema muy apasionante porque hay mucho trabajado sobre esto. Y en ese congreso de lo masculino y femenino, retomo lo de SAP, en un momento Rafael Paz toma la palabra y dice: la posición nuestra como psicoanalistas al final termina siendo rectora en todas estas cuestiones, porque nosotros cuando entramos a un consultorio, sea quien sea el paciente, actúe como actúe, manifieste lo que manifieste, nuestra actitud es de escucha, sin prejuicio, una escucha flotante donde escuchamos todo de la misma manera, y no prejuzgamos. Por eso es un espacio donde el otro encuentra un sentido aún para las cosas que parecen
más iatrogénica, ¿no? Yo te cuento una anécdota. Una vez peritamos un caso muy grave en Río Cuarto. Me acuerdo de la doctora Quiroga, estaba en esa época, que fue una de las que empezó trabajando en el caso Dalmazo. Y la persona que venía era una persona muy agresiva, estaba detenida. Entonces, cuando se abre la puerta del consultorio nuestro, en el juzgado, ahí en la calle de Anfunes, aparece este señor con dos policías ultra armados, ultra forrados en chalecos de fuerza, en chalecos de tipo grupo de choque, el que se ve en las canchas, con cascos especiales. Bueno, estábamos nosotros dos en el escritorio, el sujeto lo sientan con nosotros y yo dos parados atrás, y el hombre esposado. Nosotros teníamos que hacer la entrevista, tomar test, teníamos que dialogar con él y tomar test, y el hombre estaba esposado. Entonces, en un momento, la doctora se dispone a empezar la entrevista y dice: bueno, vamos a empezar, su nombre. Le digo: doctora, disculpe, vamos a establecer un diálogo entre personas. Nosotros no somos jueces, somos personas, y nosotros somos profesionales de la salud, no somos jueces. Nosotros no estamos para juzgar, estamos para trabajar sobre la verdad. Y siempre estamos trabajando con un sujeto, sin prejuicio, sin definición previa. Yo no veo a un delincuente, yo veo a un sujeto. Yo quisiera que le saquen las esposas, para que pueda hablar, si va a hablar con libertad con nosotros, que tenga la libertad de poder moverse como se mueve naturalmente un ser humano. Asiente la doctora, no muy contenta. Viene la policía, le sacan las esposas. Cuando termina de sacar las esposas, le digo yo al policía, a los dos: ¿nos pueden dejar a solas con la persona? ¿Se pueden ir a la sala contigua? Si hay algún inconveniente, nosotros lo llamamos. Nosotros necesitamos darle intimidad. Él nos tiene que contar una historia. Necesitamos darle intimidad. Es su historia. No pueden escuchar dos personas. Es el mismo encuadre de un consultorio. ¿Sí? ¿Por qué lo voy a discriminar? Si no, sería violento de mi parte. Yo estoy juzgando una posible violencia con una situación donde yo estoy, digamos, produciendo violencia. Se retiraron, muy mala cara los policías, están acostumbrados a otra cosa, y el sujeto tuvo una entrevista brillante, se sintió muy atendido, se sintió muy escuchado, se sintió muy subjetivado, que es una palabra que el sistema judicial no lo conoce, ni los sistemas carcelarios, ¿no? Pues son depósitos de gente. Bueno, estas son otras de las locuras interesantes del poder, ¿no? Pero ¿por qué te planteé todo este ejemplo como gráfico? Porque deberíamos andar por la vida sin prejuicios. Deberíamos dedicarnos más tiempo a escuchar al otro. Deberíamos dedicarnos más tiempo a poder establecer vínculos, contactos, conocimiento, lazo. Exacto. Cuando todo eso se pierde, aparece la violencia, ¿no? En todos los sentidos. No solamente, cuando se habla de violencia de género se hace hincapié en la mujer porque, te repito, es lo que prevalece, es el síntoma principal y es el más denunciado. Pero hay violencia en todos los sentidos, ¿no? Y hay tanta violencia de hombres a mujeres como de mujeres a hombres. Quizás de mujeres a hombres hay más violencia psicológica, maltrato psicológico. Ahora, obviamente no está en el mismo plano de denuncia. El hombre no denuncia generalmente. Te diría más, voy a hilar más fino. Hoy no están tan preparados los lugares donde se va a hacer denuncia para que vayan hombres a denunciar. Se ha parcializado. Yo sé que hay gente que no le va a gustar que yo diga esto, pero está como preparado el lugar para la denuncia de la mujer, no para la denuncia de... Y hay muchas situaciones de violencia, que hace a que uno, cuando investiga el caso, se encuentra con todas estas cuestiones. Entonces, hay toda una cuestión. Y después hay otra, yo creo que después de tanto andar, ya hace unos años con la ley y con el tema de violencia, debería cambiar el sistema procesal, porque vos tenés una denuncia y hasta que no comprobás lo contrario, no te sacás el nombre y apellido de encima, ¿no? Yeah. Y nos llegan a veces a nosotros las cédulas
licenciado Zubiri, preséntese a peritar, en el violento o en el... Sí. Vienen con nombre y apellido, bueno. Y a veces, bueno, hay denuncias que son... Yo he visto... a ver, yo tengo mucha experiencia, Luis, en esto. Yo he visto resolver divorcios con denuncias de violencia de género. Que después de investigar, después de peritar y de demostrar que no había existido, los abogados le habían instado al hombre para que le haga un contrajuicio, y él, con muy buen tino, y la amaba a su mujer todavía, desistió de hacerlo, y terminan arreglando un muy buen arreglo de división de bienes a partir de la culpa de la mujer. Pero el hombre estuvo durante 2 o 3 años en el tapete de una comunidad acá del norte de nuestra zona, escondido, porque para la comunidad era una persona... Es un tema muy interesante para investigar. Es muy diferente cuando uno está en el plano de una entrevista clínica a lo que se plantea periodísticamente, ¿sí? Y hay mucha perversidad en la vida social. Tuvimos un caso hace poco de abuso de esta chica por parte de un grupo. Bueno, hay muchas cosas que son aledañas a la violencia. Las adicciones son aledañas a la violencia. Esto está probado. Hay factores disociantes de la personalidad que producen violencia, y tenemos comunidades con un alto índice de adicción, ¿no? Así que bueno, otro tema. Son muchas cosas. Seguiremos hablando. Seguramente. Muchas gracias, Carlos. Gracias a vos.